Hay un momento, en casi cualquier proyecto importante que es brutal. Sí. Es ese punto en el que, después de haberte lanzado con toda la confianza del mundo, de dar ese primer paso, te estrellas. Te encuentras con un muro, sí. Un fracaso rotundo. Y la reacción casi instintiva es la duda, el impulso de decir, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos. Totalmente. Hoy vamos a analizar una historia que trata precisamente sobre esa encrucijada. Ese momento exacto en que se decide entre abandonar o redoblar el compromiso de una forma radical. Y es que es una encrucijada universal, ¿no? Pasa en los negocios, en las relaciones, en todo. Es el momento que de verdad define el resultado, mucho más que el entusiasmo inicial. Cierto, porque empezar es fácil, lo difícil es seguir cuando el primer plan se hace pedazos. Exacto. Para este análisis nos vamos a sumergir en un momento clave narrado en el Libro de Mormón. Específicamente en 1 Nefi, capítulo 3, versículos 14 y 15. Ajá. Y las fuentes que tenemos son, bueno, por supuesto el texto sagrado, pero también comentarios muy interesantes de eruditos como Bruce R. Monkey, Jen R. Cook y Wilford W. Anderson. O sea, tenemos varias perspectivas. Sí, y la misión de esta conversación es desentrañar una idea que me parece potentísima. La diferencia real entre tener fe para intentar algo y tener la fe necesaria para lograrlo, sin importar lo que cueste. Una distinción que a primera vista parece sutil, pero que en la práctica es un abismo. Es la diferencia entre meter la pala en la tierra y estar dispuesto a cavar hasta encontrar agua, sin saber a qué profundidad está. ¡Qué buena analogía! Bueno, para poner a todos en la misma página, recordemos de dónde venimos. En el análisis anterior, vimos que los hijos del profeta Ley recibieron un mandamiento de volver a Jerusalén. Para obtener unas planchas de bronce de un hombre muy poderoso, Labán. Exacto. Y el resumen de la situación, basado en nuestras fuentes, es este. Lo habían intentado con fe de la mejor manera que sabían, pero su intento fracasó. Ahora pasaban por tribulación. Labán y Lemuel querían volver a la tienda de su padre. Y hay que decir que fue un fracaso humillante. No fue un simple no. Labán los acusó de ladrones. Tuvieron que huir para salvar la vida. Y perdieron todas sus riquezas en el intento. Todo. O sea, no hablamos de un pequeño contratiempo. Es una derrota total. Es el momento de la verdad para cualquier equipo, ¿no? Exacto. No es un contratiempo menor. Y el texto describe la reacción con una crudeza muy humana. A ver, voy a leer el versículo 14 de 1 Nefi 3. Y empezamos a afligirnos en extremo. Y mis hermanos estaban a punto de volver a mi padre en el desierto. Y sinceramente, la reacción de Labán y Lemuel me parece la más lógica. La más humana, claro. Exacto, la más humana. Un fracaso así, el peligro, la humillación, querer volver a casa es lo que yo probablemente haría. Me cuesta ponerme en los zapatos de Nefi en ese instante. Es que esa es la clave. Lo fascinante de esa frase es la primera palabra. Empezamos. Cierto. No dice ellos se afligieron, dice empezamos. Lo que significa que Nefi también sintió ese golpe. La aflicción, la duda, la desmoralización fue algo que afectó a todos. O sea, no era inmune al desánimo. Y esto nos enseña algo muy importante. Sentir el peso del fracaso, sentirse afligido, no es señal de debilidad ni de falta de fe. Es una reacción humana. La verdadera diferencia, el punto de quiebre, no está en sentir la dificultad, sino en qué haces con ella. Exacto. En la respuesta que se elige tener ante ella. Y las respuestas no pudieron ser más opuestas. Para Labán y Lemuel, ese fracaso fue la confirmación de lo que probablemente ya pensaban. Esto es imposible. Claro, fue la prueba que necesitaban para decir, ya cumplimos, lo intentamos, no funcionó, volvamos a la seguridad. Sí, al campamento de su padre. Correcto. En uno de los comentarios que tenemos, Jen R. Cook lo describe de una forma muy directa. Dice, y cito, Labán y Lemuel se rendían. Después de solo un revés, estaban dispuestos a renunciar. Solo uno. Es probable que continuaron murmurando y criticaron a Nefi tanto como habían criticado a su padre. Para ellos, el plan A falló, y no existía un plan B. Solo quedaba la retirada. Su lógica era pragmática. Lo intentamos, no se pudo, fin de la historia. Exacto. Y es justo en ese abismo de desesperación donde la respuesta de Nefi crea un contraste brutal.
Es uno de esos momentos que definen a un personaje para siempre. Leo ahora el versículo 15. A ver. Pero he aquí, yo les dije, así como el Señor vive, y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Es una declaración de una fuerza increíble. Sí. Es una fuerza casi violenta en su determinación. Y para entenderla por completo, hay que detenerse en el poder de ese juramento. No es una simple promesa, no es un «vamos chicos, un intento más». Es una frase muy potente. Así como el Señor vive. A primera vista, podría sonar como una expresión de determinación, algo que cualquiera diría en un momento de frustración. Pero por el peso que le dan las fuentes, intuyo que hay algo mucho más profundo ahí, ¿no? Muchísimo más. Estás tocando el nervio de la cultura de la época. Para nosotros hoy, una promesa es una cosa, pero en la cultura semítica de la antigüedad, un juramento por la vida de algo era el acto verbal más solemne que existía. Ajá. Y el juramento más sagrado, el más inviolable de todos, era jurar por la vida de Dios, o como dice Nefi, como vive el Señor. ¿Entiendo? Al hacer eso, Nefi está invocando el poder y la existencia misma de Dios como garantía de su palabra. Pero luego añade algo más, y como nosotros vivimos. ¿Sí? Con eso, está poniendo en juego su propia existencia junto a la de Dios. Está diciendo, la veracidad de mi palabra es tan segura como que Dios vive y como que nosotros estamos aquí respirando. Vaya, eso cambia por completo la perspectiva. Absolutamente. Transforma la misión. Deja de ser una tarea difícil que se intenta cumplir, para convertirse en una obligación sagrada, inquebrantable. Ya no hay opción de fracaso en la ecuación. Y aquí es donde la interpretación de Bruce R. McConkie que tenemos en las fuentes es simplemente demoledora. ¿Sí? Él dice, así Nefi hizo que Dios fuera su socio. Si fracasaba en su empresa de conseguir las planchas, Dios habría fracasado. Y como él no fracasa, era forzoso para Nefi el conseguir las planchas o dar su vida en el intento. Es que es una perspectiva que lo cambia todo. Nefi no está diciendo confío en que Dios me ayudará. ¿No? Está diciendo mi éxito y el de Dios están ahora irrevocablemente entrelazados. Su reputación está en juego junto a la mía. Por lo tanto, el fracaso ya no es una opción. Es el punto de no retorno. Es casi como la diferencia entre un emprendedor que dice voy a intentar lanzar este producto y uno que quema las naves, que invierte todos sus ahorros y le dice a su familia esto va a funcionar o lo perderemos todo. Exactamente esa es la analogía. La naturaleza del compromiso cambia por completo las reglas del juego. No hay plan B. No hay vuelta atrás. Y es precisamente ese compromiso total lo que, según las fuentes, abre la puerta a un tipo de fe diferente. Y creo que justo en ese punto de no retorno es donde está la verdadera clave de todo esto. Porque Lamán y Lemuel también tenían fe, ¿no? Sí, claro. Al menos la suficiente para ir a Jerusalén. Pero era una fe distinta. Las fuentes que tenemos hacen una distinción que me pareció fascinante. Sí, el elder Wilford W. Anderson lo articula de una manera brillante. Él propone que lo que vemos en esta historia son dos niveles distintos de fe. Y cito su comentario. A ver. El primer nivel es la fe para intentar, la fe para meter nuestra hoz. El segundo nivel es la fe para hacer. Es más que la fe para meter la hoz, es la fe para cosechar. Fe para intentar versus fe para cosechar. Me encanta esa imagen. Es muy clara. Lamán y Lemuel tenían la fe para intentar. Sin duda. Tuvieron el valor de hacer el viaje, de acercarse a la casa de Labán y pedir las planchas. Metieron la hoz en el campo, por así decirlo. Claro, pero su fe tenía un límite. Era una fe condicional, que dependía de que las cosas salieran más o menos bien. En cuanto se toparon con la primera resistencia seria... Con el fracaso. Exacto, su fe se agotó. Dejaron la hoz tirada en el campo y quisieron volver a casa. Era una fe frágil, una fe, digamos, de buen tiempo. Mientras que Nefi demostró tener ese segundo nivel, la fe para hacer, la fe para cosechar. Una fe que, y esto es lo increíble, parece que no solo no se debilitó con el fracaso, sino que se hizo más fuerte, más determinada. Su compromiso no dependía del éxito inicial.
Y esto nos lleva a la pregunta del millón, que las fuentes también abordan. En ese momento cuando Nefi hizo ese juramento solemne, cuando quemó las naves, ¿sabía cómo iba a lograrlo? Claro, tenía ya un nuevo plan B, C o D en la cabeza. Exacto. Y la respuesta, según el análisis que tenemos, es un rotundo no. Y eso lo hace aún más impresionante. Ajá. Uno de los comentarios lo desglosa así. ¿Tenía Nefi el conocimiento de que la tarea iba a ser fácil o sabía lo que tenía que hacer? No lo creo. Todavía estaba obrando por fe. O sea, ¿no tenía un mapa? No. Y sigue. ¿Sabía él cómo iba a obtener las planchas? No, pero creía que lo haría. Creía. Tenía la convicción, pero no el plan. Tenía una brújula, pero no el mapa detallado. Y su brújula era la certeza absoluta de que si Dios había dado el mandamiento, Él también proveería la forma de cumplirlo. Pero seamos honestos, eso es increíblemente difícil. ¿No podría alguien argumentar que eso es terquedad, no fe? ¿Cuál es la línea que separa una convicción inquebrantable de una negación a aceptar la realidad de que un plan simplemente no funciona? Esa es una pregunta excelente y es el núcleo de la cuestión. La diferencia, según el principio que se extrae de esta historia, radica en el origen del compromiso. A ver, Si el objetivo es un capricho personal, una meta autoimpuesta, pues sí, la persistencia ciega puede ser terquedad. Pero en este caso, la misión no era idea de Nefi, era un mandamiento divino. cierto. La fe de Nefi no estaba en su propio plan, que ya había fallado, sino en el carácter de quien dio la orden. Por eso el principio fundamental que se extrae de toda esta experiencia es, cuando vienen las tribulaciones y los problemas, no podemos dejar que nuestra fe se debilite, sino debemos fortalecer nuestra fe en el Señor. Es totalmente contraintuitivo. La reacción natural ante un muro es retroceder. Pero aquí el principio es que el muro es precisamente la razón para acelerar, para comprometerse aún más profundamente. El fracaso se convierte en el combustible para un compromiso mayor. Increíble. Exacto. El fracaso eliminó la opción de la retirada para Nefi, obligó a una reevaluación, y en lugar de abandonar la misión, abandonó la duda. Solo quedaba el camino hacia adelante. Por desconocido y oscuro que pareciera en ese momento. Justamente. Bien, todo esto es un análisis fascinante de una historia antigua. Pero aquí es donde uno podría pensar, bueno, muy interesante, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo hoy, en mi vida, con mis propios fracasos rotundos? ¿Cómo se aplica? Sí, ¿cómo se aplica este principio de un compromiso total, de una fe para cosechar? Y la verdad es que la conexión es total y muy práctica. Las fuentes que analizamos no se quedan en la teología, sino que extraen puntos clave para aplicar este modelo. Ok, El primer pilar, y el más obvio, es que la fe en el Señor Jesucristo es una fuente firme de fortaleza. El compromiso de Nefi no nacía de una autoconfianza arrogante, no, claro. sino de una confianza depositada en un poder superior. Sin esa base, el juramento estaría vacío. Entiendo. No se trata solo de tener una voluntad de hierro, sino de conectar esa voluntad con algo más grande que una misma. ¿Qué más? El segundo punto es la disciplina. Y esto me parece crucial. El material lo expresa como estar dispuesto a asumir el costo necesario para avanzar y hacer que las cosas se concreten. Asumir el costo necesario. Sí, la fe para cosechar no es pasiva. No es sentarse a esperar un milagro. Exige trabajo, sacrificio y la determinación de pagar el precio, sea cual sea. Entiendo lo de la disciplina, pero asumir el costo necesario suena abrumador. En la práctica, no ese es el punto donde la mayoría de la gente se detiene. Es fácil decirlo, pero ¿cómo se ve ese costo en el día a día? Esa es la pregunta clave. No se trata de un único pago heroico, como en la historia de Nefi. Para nosotros, el costo suele ser diario, constante y poco glamuroso. Ajá, ¿Es la hora extra que no quieres trabajar? ¿Es la conversación difícil que llevas evitando semanas? ¿Es negarse a la gratificación instantánea para lograr una meta a largo plazo? El costo es la fricción constante contra la comodidad. entiendo. Y es ahí, en esas 1000 pequeñas decisiones, donde la fe para cosechar se pone a prueba de verdad, no en un gran gesto, sino en la rutina. Es la diferencia entre querer la medalla y estar dispuesta a hacer el entrenamiento de cada día, llueva o haga sol. Precisamente. Y eso nos lleva al tercer punto, el poder de la palabra, del compromiso verbalizado. Las fuentes nos instan a honrar tu palabra como algo sagrado delante de Dios, de los demás y de ti mismo. O sea, ¿tomarse en serio las propias promesas? Exacto.
Cuando hacemos una promesa firme, como la de Nefi, aunque sea a nosotros mismos en silencio, creamos una estructura de responsabilidad. Le damos forma y peso a nuestra intención. Deja de ser un deseo vago para convertirse en una deuda. Me gusta mucho el contraste que se presenta en el material de origen. Se habla de quienes se comprometen de verdad frente a quienes viven dejando que la vida les sirva el menú. A la deriva. Sí, a la deriva, simplemente reaccionando a lo que venga sin un rumbo fijo. Es una imagen muy potente, ¿verdad? La fe para cosechar implica tomar el control del timón, decidir el destino en lugar de dejarse arrastrar por las corrientes. Y las fuentes concluyen con una promesa que es la culminación de todo esto. ¿Cuál es? Comprométete con sinceridad y verás cómo la mano del Señor se manifiesta a tu favor. ¡Wow! Es una idea fascinante, que el compromiso total no solo nos da fuerza a nosotros, sino que parece desbloquear una ayuda, unas vías, unas soluciones que antes, con un compromiso a medias, simplemente no eran visibles. Es una idea que da un poco de vértigo, ¿no? La posibilidad de que nuestro propio nivel de compromiso sea la barrera que impide que la ayuda llegue. Que la solución esté esperando a que nosotros estemos all-in. Sí, que el universo o Dios esté esperando a ver que vamos en serio. Exactamente. Es la diferencia entre un espectador y un jugador en el campo. La ayuda solo llega a los que están jugando para ganar, no a los que están en la grada intentando decidir si entran al partido. Entonces, para resumir, la gran lección que extraemos de este análisis es que existe un salto cualitativo enorme entre una fe que se limita a intentar Y una fe que se compromete incondicionalmente a hacer. y ese salto, ese abismo, se cruza mediante un acto de compromiso total que convierte una meta en una obligación sagrada, en un juramento innegociable. Como lo hizo Nefi. Al hacer de Dios su socio, eliminó la opción del fracaso de la mesa. Así es. Y al final, las fuentes distinguen claramente entre la fe para empezar una tarea y la fe para terminarla. Son dos cosas muy diferentes. Y esto nos deja con una pregunta para la reflexión personal. A ver, En nuestros propios desafíos, en esas metas que parecen imposibles tras el primer fracaso, ¿cuál es el costo real del compromiso que nos falta para cerrar esa brecha? ¿Y en qué momento un objetivo personal importante debería convertirse en un juramento que, para nosotros, ya no se puede romper? una pregunta muy profunda para reflexionar. Y para quienes deseen seguir explorando estas ideas, les invitamos a visitar el canal Fe en Cada Paso. Allí es posible suscribirse, dejar comentarios sobre este análisis y compartir este tipo de contenido con otras personas que también estén en esa encrucijada entre intentar y lograr.